los feminismos, porque ahora siento que hay feminismos, llegan primeramente de forma intuitiva. Yo creo que muchas de nosotras, muchas mujeres, nuestras abuelas, madres, han sido feministas sin saberlo. Ahora está como el concepto, ¿no? Y un poco de moda, digamos. Pero es algo que viene hace mucho rato. Depende del lugar donde tú habites. Entonces creo que primero fue intuitivo. Luego una vez que empiezas a entender un poco más de qué se trata y empiezas a informarte, yo creo que viene otro capítulo de empezar a estudiar y cachar de qué se trata, de dónde viene, cuál es la lucha. Si bien aunque tú la vivas, siempre no eres consciente de aquello. Entonces una de lo que a mí me hizo mucho sentido es la Kate Millett, que dijeron una vez como todo cambia cuando las mujeres se ponen a conversar. Entonces, cuando tú conversas con muchas mujeres y te das cuenta que lo que le pasa a una, le pasa a otra, le pasa a otra, le pasa a otra, y en general a todas nos pasa lo mismo, significa que ya no es un problema, ¿cachai? Sino que ya es una variable del mismo problema. Y eso ya puede ser el concepto de la subyugación, ¿cierto?, de los problemas que tienen las mujeres. Entonces, cuando empieza esto de conversar y entender que lo personal es político, a mí eso me voló la cabeza. Y entendí que el problema de una es de todas. Creo que es un trabajo diario. Como que no es una cosa como que me acuerdo o solamente para el 8M. Yo creo que el 8M es todos los días. Porque sobre todo si estás ahí en la calle, tú te encuentras con las desigualdades todo el tiempo. Aun cuando puedes tener un poco más de privilegio o no, siempre hay cosas que te tocan. Ya sea con la gente que vive al lado tuyo, con las personas que no conoces, ¿no? Entonces creo que es un tema fundante para empezar a caminar. Creo que el feminismo es como, no me acuerdo dónde lo leí, pero es como el hijo bastardo de la ilustración. Porque, claro, nace esto de pensemos, resignifiquemos, convoquemos, veamos cómo nos arreglamos, veamos qué hacemos, escribamos los derechos ya no solamente del hombre, sino veamos los derechos de la mujer, de la ciudadana. Y claro que eso después ya no les gustó. De hecho, la niña que escribió la cosa hasta la guillotinaron, la Olimpia de Gaulle. Entonces, claro, es un tema jodido. Sabemos que las mujeres cuando hablan muy fuerte o discuten al tiro son locas, ¿no? O tienen problemas o están con los días. Entonces es un tema que te sigue todo el día, todo el tiempo. Yo trato en lo personal ahora de hacerlo como más armoniosamente, pero entiendo las luchas de hoy, que entiendo que primero es como la guerra, ¿cachai? Porque está ahí chata, aburrida de haberlo pasado mal, y creo que tiene un pic, y siento que estamos en el pic de la mala onda, de la revancha, de encontrar todo malo y mueran los hombres y tal. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo, porque creo que es como el ciclo. Creo que tienes que llegar hasta arriba para después empezar a decantar, entender y ojalá como más sopesadamente empezar como a trabajar en conjunto, porque creo que la vida la vivimos todos juntos. Entonces tampoco nos sacamos nada nosotros como nosotros nomás las mujeres, porque convivimos todo el rato con los hombres. Entonces, si bien es un trabajo personal, colectivo de las mujeres, también tenemos que conversar con ustedes para construir en conjunto, para vivir armoniosamente mejor. No sacamos nada nosotros con saber todo lo que hay que saber, si no enseñamos al hijo, al primo, al sobrino, que en el fondo sus actitudes patriarcales o machistas no son porque sean malas personas, sino porque fueron educados de esa manera. Por eso cuando, por ejemplo, se juzga a Neruda, ¿cachai? Es como contexto. Veamos contexto. Todos somos hijos de nuestro tiempo. Por eso no podemos juzgar el pasado con ojos del presente. Porque son procesos, son ciclos, son contextos y tenemos que ir aprendiendo con eso. Y todos juntos. Creo que la vulneración de los niños es de las cosas más terribles porque no tienen voz, porque no los escuchan, porque son menospreciados sus relatos en esta cultura donde los adultos nomás pueden hablar y tienen la razón. Y eso fue como el punto clave. Y de ahí empecé a estudiar. Pero la universidad no me dio como todos como los autores, digamos.
la parte feminista es algo que nosotros hemos estado todo el rato luchando, y como yo era ayudante en trabajo social, una de mis metas fue incluir mujeres en las clases. Entonces, todo lo que nosotros hablamos de epistemología para el trabajo social, donde estudiamos diversos autores hombres, yo me propuse todas las clases incluir una o dos mujeres en las distintas teorías que abordamos. Y esa fue mi pega, ¿cachai? Y a eso me dediqué. Después cuando empezamos a hacer administración, también fui ayudante de administración, también mi pega lo mismo. Ya, hay 3 autores, vamos a incluir una mujer. Y eso es como donde volqué, ¿cierto? Todo lo que yo había leído pero por las mías, no fue como que en algún lugar. Y algún curso que tomé, sí, de la Chile, de la Universidad Abierta, de feminismo y todo eso, ¿sí? Pero siempre estoy como buscándose, como muy busquilla, ese es mi tema, siempre estoy como, y como que me llegan las cosas, y como, y descubro una mujer y como, y antes fíjate que solamente leía como su obra, pero después, con todo el tema de los talleres literarios, empecé a interesarme por la vida de la persona. Y cuando tú logras entender la biografía de la persona, entiendes pero mucho mejor por qué escribió lo que escribió. Y eso hace que tú puedas asimilar ese contenido y no sea una materia que estudiaste y se te olvidó, sino que lo puedes asimilar como para tu vida, digamos. Y te hace mucho más sentido. Lo que a mí me ha movido, como te decía anteriormente, primero fue el tema de trabajar con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Eso también era gratis, y ahí estuve hartos años. Hasta que ya encontré que había tocado, ya como te había comentado, como que ya no había mucho más que hacer. Porque llegas a los grupos, ¿cierto?, de mujeres y se dan vueltas siempre lo mismo. Siempre lo mismo, después son los hijos los que golpean a las madres, después los hijos tienen hijos, son ellos los golpeadores con los hijos, y ahí pensamos en Pablo Freire, así como que el sueño del oprimido es ser el opresor, y empezáis a ver eso en la familia. Y tiene que haber un milagro, una cuestión así muy grande para que pueda salir de ese círculo, romperlo y empezar una nueva vida. Y por eso que dije, lo que te había comentado, trabajar con niñas. Y ahí empecé a impartir estos talleres de la ciclicidad, ¿cierto? De entender la lunita, de entender tu cuerpo, que también es como un poco lo que quiere hacer la ESI, ¿no? La educación sexual integral, que no se trata solamente de hablar de sexo o de las relaciones sexuales, sino de entender tu cuerpo, respetar tu cuerpo y entender por qué funciona. Si tú de niña entiendes cómo funciona la ciclicidad, no sé cómo poder, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres, yo siempre asocio, para poder entender bien, cuando estáis con tu regla es el invierno, cuando estáis ovulando es el verano, y entender, de acuerdo a las estaciones, cómo estamos conectados, cómo nosotros vamos a estar siendo, cómo podemos comportarnos y qué puedo esperar de mí en esos días. Yo siempre digo, cuando uno se compra alguna cosa, viene con un manual, como para entender. O el celular mismo tenemos que enchufarlo, ¿cachai? Para que tenga energía. Sin embargo, nosotros nos damos, pero no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a analizar, no me pregunto cómo me siento. Y aquí de nuevo vuelvo a este tema que últimamente me ha hecho como clic, esto de siempre querer ayudar al resto. Hay algo ahí, porque necesito ayudarme a mí primero para poder ayudar bien a las personas, y tal vez no solo como ayudar, sino acompañar, entendiendo que cada persona tiene un proceso distinto, que todas van a llegar tal vez al mismo camino, a la misma meta, pero desde distintos caminos. Por eso cuando hablamos de intervención también es una palabra que me genera así como porque siento que es un poco de como el papo de esto se hace así, porque si ya lo que me quedó claro ahora que me he dedicado en realidad a como ver otras realidades, es que no tenemos idea de nada. Y es que no podemos hablar ni juzgar a nadie, porque todos viven de acuerdo a lo que les ha tocado vivir, es su experiencia de vida. Entonces, por más que tengamos muchos estudios, solo nos toca acompañar y de acuerdo a lo que nosotros sabemos, poder decir tal vez por aquí, por allá, ¿cachai? Como en ese acompañamiento. Aquí hay otra frase de Carl Jung que me encanta, que dice, domine todas las teorías que quiera, pero a la hora de acercarse a un ser humano, solo sea otro ser humano. ¿Y qué es lo que nos falta? Y es uno de los temas por los que siempre estoy como, esa es como mi lucha todo el rato, y esa sí que es lucha, en humanizar los procesos, en humanizar las relaciones,
Y ese es otro punto que me generó mucha molestia en mi escuela, de cuando teníamos que hacer este ejercicio de cómo usted se comporta como trabajador social, y hacíamos estas como recreaciones para tratar un tema. Siempre me acuerdo que llegó esta persona que estaba haciendo de usuario y llegó súper mal y llorando, ¿cachai? Y yo, ¿qué hago? Le tomo el hombro. Y la profe, espantada, porque yo no podía hacer eso, porque yo no podía tocar a la otra persona, porque yo no podía involucrarme tanto con la otra persona. Y yo digo, si uno de los problemas grandes que tenemos ahora en la vida es porque no somos capaces de hacer contacto con el otro, porque desotramos a la otra persona. Y por eso me importa nada lo que le esté pasando allá, porque no lo veo como un otro ser igual a mí. Es un ente, nada más. Y por eso he triunfado tanto el individualismo. Me ocupo yo de mí nomás y sigo subiendo en la vida, y el otro no me importa, porque hemos perdido la capacidad de ser humanos. Y ya no puedo ser una persona, no me toqué. No, porque uno necesita esto.